Cuando los comunistas tomaron un país, una de las primeras cosas que hicieron fue confiscar las armas privadas. Pero aún más insidioso que el robo de esas armas fue el robo de su historia. Los historiadores comunistas oficiales reescribieron la historia para ajustarla a la actual línea del partido. En muchos países, los héroes nacionales venerados fueron eliminados de los libros de historia o sus realidades fueron distorsionadas para ajustarse a la ideología comunista y los asesinos y criminales comunistas fueron convertidos en santos oficiales. Se declararon días santos en honor a las bestias que asesinaron a innumerables naciones. ¿Sabía usted que el mismo proceso ha ocurrido aquí en América? Cada enero los medios de comunicación entran en una especie de frenesí casi espástico de adulación por el llamado reverendo Dr. Martin Luther King Jr. King incluso ha tenido un día festivo nacional declarado en su honor y el honor de hasta ahora. Ningún otro americano, echemos un vistazo a este dios plástico de hoy en día. Nacido en 1929, King era el hijo de un predicador negro conocido en ese momento solo como Papá Rey. Papá King nombró a su hijo Michael en 1935. Papi King se inspiró en el nombre del reformador protestante Martin Luther. Declaró a su congregación que en adelante se referirían a él como Martin Luther King y a su hijo como Martin Luther King Jr. Ninguno de estos cambios de nombre fue legalizado en la corte. El verdadero nombre de los hijos de Papi King es, hasta el día de hoy, Michael King. El primer sermón público que King dio en 1947 en la iglesia bautista Ebenezer fue plagiado de una homilía de los clérigos protestantes, Harry Emerson Fosdick, titulada La vida es lo que la haces, según el testimonio de los mejores amigos de los reyes de esa época, el reverendo Larry H. Williams. El primer libro que Baston escribió, Stride Towards Freedom, fue plagiado de numerosas fuentes, todas atribuidas, según la documentación recientemente reunida, como los simpáticos King Scholars K. de Miller, Jay Reed G. Jr. y David J. Cairo. Y no es una fuente menos autorizada que los 4 editores principales de los documentos de Martin Luther King, Jr. Y la publicación oficial del Centro Martin Luther King para el Cambio Social No Violento Incorporado. El personal que incluía a la viuda de Kings Coretta declaró de los escritos de Kings en la Universidad de Boston y la cita del Seminario Teológico Crowther. Juzgados retroactivamente por los estándares de la erudición académica, sus escritos están trágicamente viciados por numerosos casos de plagio. Los pasajes apropiados son particularmente evidentes en sus escritos en su principal campo de estudio de posgrado, la teología sistemática. Ensayo de Reyes, el lugar de la razón y la experiencia en encontrar a Dios con Nick Crocier pirateó pasajes de la obra del teólogo Edgar S. Brigham, autor del Encuentro de Dios. Otra de las teologías continentales contemporáneas del rey Stuckey, escrita poco después de que entrara en la Universidad de Boston, fue en gran parte robada de un libro de Walter Marshall Horton. La disertación doctoral de King Stuckey, una comparación de las concepciones de Dios en el pensamiento de Paul Tillich y Henry Nelson Wyman, por la que obtuvo un doctorado en teología, contiene más de 50 frases completas plagiadas de la disertación doctoral del Dr. Jack Bother. El lugar de la razón en Paul Tillich tiene el concepto de Dios. De acuerdo con los documentos de Martin Luther King, en la disertación de King citan solo el 49% de las oraciones en la sección de Tillich contenía 5 o más palabras que eran propias de King. En el Journal of American History de junio de 1991, página 87, David J. Guerra, un académico de izquierda que simpatiza con King, dice que la esposa de King, Coretta Scott King, que también fue su secretaria, fue cómplice de sus repetidos engaños. El artículo de Weaving Garsuno es llevado a la ineludible conclusión de que King engañó porque había elegido para sí mismo un papel político en el que un doctorado sería útil y que al carecer de la capacidad intelectual para obtener el título fue justamente tras él por cualquier medio necesario. Entonces uno podría preguntarse, ¿le concedieron los profesores del Seminario Teológico Crowther y de la Universidad de Boston notas de aprobación y un doctorado? Garrow dice en la página 89. Las composiciones académicas de los reyes, especialmente en la Universidad de Boston, eran casi sin excepción poco más que descripciones resumidas y comparaciones de otros escritos. No obstante, los trabajos casi siempre recibían las notas deseables de las cartas, sugiriendo fuertemente que los profesores de King's no esperaban más. Los editores de los periódicos de Martin Luther King, Jr. afirman que
El fracaso de los maestros de Kim para notar su patrón de apropiación textual es algo notable. Pero el investigador Michael Hoffman nos dice la cita. En realidad, la mala conducta del profesor no es en absoluto notable. Kim era políticamente correcto, era negro y tenía ambiciones. Los profesores de izquierda estaban felices de otorgarle un doctorado a tal candidato sin importar el fraude que hubiera. Tampoco es de extrañar que hayan tenido que pasar 40 años para que se haga pública la verdad sobre el historial de casi constante piratería intelectual de Kim. Se supone que los eruditos que en realidad compartían la visión de Kim de una América mestiza y marxista encubrieron a propósito su engaño durante décadas. El cortador todavía continúa de The New York Times el 11 de octubre de 1991, página 15. Nos enteramos de que el 10 de octubre de ese año un comité de investigadores de la Universidad de Boston admitió esa cita. No hay duda que el Dr. Kim plagió en la disertación. Sin embargo, a pesar de su hallazgo, el comité dijo que esa cita. No se debe pensar en la revocación del doctorado del Dr. Kim, y los actos en el panel dijeron que no servirían para nada. Ningún propósito en realidad. La justicia exige que a la luz de su palabra de fraude como estudiante los títulos de reverendo y doctor sean eliminados del nombre del rey. Bueno amigos, no es un reverendo legítimo. No es un doctorado de buena fe y su nombre no es realmente Martin Luther King, Jr. Lo que deja solo a un degenerado sexual y a un comunista que odia a América y un traidor criminal incluso de los intereses de su propia gente. En el Día del Trabajo de 1957, Martin Luther King y otros asistieron a una reunión especial en una extraña institución llamada Highlander Folk School en Monteagle, Tennessee. La Highlander Folk School era un piso comunista que había sido fundado por Miles Horton, organizador del Partido Comunista de Tennessee y organizador de Carolina del Norte. Los líderes de esta reunión con King fueron el mencionado Horton y West junto con Agner Berry y James Dombrowski, todos ellos miembros abiertos y reconocidos del Partido Comunista de los Estados Unidos. El orden del día de la reunión era un plan para recorrer los estados del sur para iniciar manifestaciones y disturbios. De 1955 a 1960 el asesor asociado y secretario personal de Martin Luther King fue uno de los que hicieron Weston en 1936. Weston se unió a la joven Liga Comunista en el New York City College, condenado por evadir el servicio militar. Fue a la cárcel durante 2 años en 1944. El 23 de enero de 1953, Los Angeles Times informó de su condena y sentencia a 60 días de cárcel por vagabundeo lascivo y perversión sexual homo. Ruston asistió a la 16ª Convención del Partido Comunista de Estados Unidos en febrero de 1957. Un mes después, él y King fundaron la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur o SCLC para abreviar. El presidente de la SCLC era el Dr. Martin Luther King, Jr., el vicepresidente de la SCLC era el reverendo Fred Shuttlesworth, quien también era el presidente de un frente comunista identificado conocido como el Fondo Educativo de la Conferencia del Sur. Una organización cuyo temido director, el señor Carl Britton, fue simultáneamente un patrocinador nacional del Comité de Juego Limpio para Cuba del que quizás hayan oído hablar. El director del programa del SCLC fue el reverendo Andrew Young, en años más recientes, embajador de Jimmy Carter ante la ONU y alcalde de Atlanta. Young, por cierto, me entrené en la escuela folclórica Highlander antes mencionada. Poco después de regresar de un viaje a Moscú en 1958, Rustin organizó la primera de las famosas marchas de King en Washington. El órgano oficial del Partido Comunista El Obrero declaró abiertamente que la marcha era un proyecto comunista. Aunque dejó al empleado de King como secretario en 1961. Rustin fue llamado por King para ser el segundo al mando de la mucho más grande marcha sobre Washington, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1964. Allí el sustituto de Rustin en 1961 como secretario y consejero de King fue Jacob Gell, también conocido como Hunter Pittsodey. Según los registros oficiales en 1962, Jack Warrell era miembro del Comité Nacional del Partido Comunista de Estados Unidos. Había sido listado como miembro del Partido Comunista ya en 1956.
A Odell también se le dio el trabajo de director ejecutivo interino para las actividades de la SCLC para todo el sudeste, según el Demócrata del Globo de St. Louis del 26 de octubre de 1962. En ese momento, todavía había algunos patriotas en el cuerpo de prensa y se conoció la pertenencia de Odell al partido. ¿Qué hizo el rey? Poco después de las noticias negativas, King despidió a Odell con mucha fanfarria y luego, sin la fanfarria, lo contrató inmediatamente de nuevo como director de la oficina de Nueva York de la SCLC, según confirmó el Richmond News Leader el 27 de septiembre de 1963. También en 1963 un hombre negro de Monroe, Carolina del Norte llamado Robert Williams hizo un viaje a Beijing, China. Exactamente 20 días antes de la Marcha de los Reyes de 1964 en Washington, Williams instó con éxito a los montajes de una lengua para hablar en nombre del movimiento de los Reyes. El señor Williams también estaba por esta época manteniendo su residencia principal en Cuba, desde donde hacía transmisiones regulares al sur de los Estados Unidos 3 veces a la semana desde transmisores AM de alta potencia en La Habana bajo el título Radio Free Dixie. En estas emisiones, instaba a los negros a atacar violentamente a los americanos blancos. Durante este período Williams escribió un libro titulado Negros con Armas. El escritor del prólogo de este libro no es otro que Martin Luther King, Jr. Los editores y editores de este libro fueron en Amán todos partidarios del infame Comité de Juego Limpio para Cuba. De acuerdo con el biógrafo y simpatizante de King, David J. Garrow, cito: King se describió en privado como un marxista. En su libro de 1981, El FBI y Martin Luther King, Jr. Garrow cita a King en las reuniones del personal del SCLC. Hemos entrado en una nueva era, que debe ser una era de revolución, toda la estructura de la vida americana debe ser cambiada, estamos comprometidos en la lucha de clases. El comunista judío, Stanley Levison, puede ser descrito como el manejador de reyes entre bastidores. Levison, que durante años estuvo a cargo de la canalización secreta de los fondos soviéticos al Partido Comunista de E.U., fue el mentor de King. Y fue en realidad el cerebro detrás de muchos de los cloruros más exitosos de Kings. Fue Levison quien editó el libro de King, Zancada hacia la libertad. Fue Levison quien arregló una editorial. Levison incluso preparó las declaraciones de impuestos de los reyes. Fue Levison quien realmente controló la recaudación de fondos y las actividades de agitación del SCLC. Levison escribió muchos de los discursos de King. King describió a Levison como uno de sus amigos más cercanos. La Oficina Federal de Investigación había estado al tanto durante muchos años de las actividades comunistas de Stanley Levison. Fue la estrecha asociación de Levison con King lo que provocó el interés inicial del FBI en King. Para no caer en la tentación de creer que los medios de comunicación controlados mienten sobre los racistas y el FBI va a por King. Debes saber que el hombre más responsable de la investigación del FBI sobre King fue el subdirector William C. Sullivan. Sullivan se describe a sí mismo como un liberal, y dice que inicialmente cita: yo estaba 100% a favor de King porque lo vi surgir como un líder efectivo y muy necesario para los negros en su deseo por los derechos civiles. La investigación de King no solo confirmó sus sospechas sobre las creencias y asociaciones comunistas de King, sino que también reveló que King era un hipócrita despreciable y un degenerado moral y un charlatán sin valor. Según el director adjunto Sullivan, que tuvo acceso directo a los archivos de vigilancia de King que se le niegan al pueblo americano, King había malversado o aplicado incorrectamente importantes cantidades de dinero aportadas al movimiento de derechos civiles. King utilizó los fondos de la SCLC para pagar el licor y numerosas prostitutas, tanto blancas como negras, que eran llevadas a sus habitaciones de hotel a menudo de 2 en 2 para fiestas de sexo borracho, que a veces duraban varios días. Este tipo de actividades eran la norma para que King hablara y organizara giras. De hecho, un equipo llamado el Museo Nacional de Derechos Civiles en Memphis, Tennessee, que se puso en exhibición las 2 habitaciones del Motel Lorraine donde King se alojó la noche antes de ser fusilado, se negó a representar de ninguna manera a los ocupantes de esas habitaciones. Según el diseñador de la exposición, Gerard Dice, su bodega sería citada cerca de la blasfemia. La razón. El Dr. Martin Luther King, Jr. pasó su última noche en la tierra, teniendo relaciones sexuales con 2 mujeres en el motel y golpeando y abusando físicamente de una tercera.
Sullivan también declaró que Kim había alienado los afectos de numerosas mujeres casadas. Según Sullivan, que en 30 años con la oficina había visto todo lo que había que ver del lado sórdido de la vida. Hane era una de las 7 personas que había encontrado que era un degenerado total. Observando la violencia que casi invariablemente asistía a las marchas supuestamente no violentas de Kim, la investigación de Sullivan reveló un Kim muy diferente de la imagen pública cuidadosamente elaborada. Kim dio la bienvenida a los miembros de muchos grupos negros diferentes como miembros de su SCLC. Muchos de ellos tenían raquitismo y practicaban la violencia. La única advertencia de los reyes sobre el tema era que debían aceptar las citas. La no violencia táctica. Sullivan también relata un incidente en el que Kim se reunió en una conferencia financiera con representantes del Partido Comunista sin saber que uno de los participantes era un infiltrado que en realidad trabajaba para el FBI. J. Edgar Hoover se ocupó personalmente de que se facilitara al presidente y al Congreso información documentada sobre las conexiones de Kim y también se facilitó información concluyente de los archivos del FBI a los principales periódicos y servicios de noticias por cable. Pero ¿dónde el pueblo americano informó de la verdadera naturaleza de Kim? No, ya que incluso en los años 60 el arreglo estaba en los medios de comunicación controlados y los políticos comprados estaban obligados y decididos a empujar su programa de mezcla racial en América. Kim estaba allí, hombre, y nada se iba a interponer en su camino. Con unas pocas excepciones menores, estos hechos han sido ocultados al pueblo americano. La máquina de propaganda a favor de Kim se está agotando e incluso se ha informado que se ha hecho una seria propuesta para añadir algunos de los escritos de Kim como un nuevo libro en la Biblia. Damas y caballeros, el propósito de este programa de radio es mucho más grande que probarles la inmoralidad y subversión de este hombre llamado Rey. Quiero que empiecen a pensar por ustedes mismos. Quiero que consideren esto. ¿Cuáles son las fuerzas y la motivación detrás de los medios de comunicación controlados? ¿Tienen una promoción activa de Kim? ¿Qué les dice esto sobre nuestros políticos? Cuando los ven, casi sin excepción, cayendo sobre ellos mismos para honrar a Kim como un héroe nacional. ¿Qué le dice sobre nuestra sociedad cuando cualquier crítica pública a este leproso moral y funcionario comunista se considera motivo de despido? ¿Qué le dice sobre los medios de comunicación controlados cuando ve cómo han suprimido con éxito la verdad y han ofrecido una imagen de Kim que solo puede ser descrita como una mentira colosal? Tiene que pensar, mis compañeros americanos. Necesitan desesperadamente despertar.